Cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar de bioquímica, unidad 1, tarea 2, biomoléculas. Mi nombre es Cristian Javier Montañez Villamizar. Soy del programa académico Tecnología en Regencia de Farmacia, grupo colaborativo 2011-03, raya al piso 135. Mi tutora Astrid Rosana Moreno, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tabla de clasificación de las moléculas del producto alimenticio o nutricional farmacéutico. Tenemos los carbohidratos, los aminoácidos, proteínas y lípidos. En la tabla anterior se pudo observar las moléculas que constituyen al chocorramo. A continuación vamos a iniciar con los carbohidratos, dentro de los cuales está el almidón, sacarosa y lactosa. Brevemente voy a describir cada uno de ellos. El almidón. 1. Estructura química. Estructuralmente, el almidón consiste en dos polisacáridos químicamente distinguibles, la amilosa y la amilopetina. Podemos observar en la figura la estructura química de la amilosa y amilopetina. 2. Clasificación de acuerdo al número de carbonos. Estructuralmente el almidón es un poliglicano, polímero de unidades de glucosa, compuesto ramificado 24-30 glucosas por enlaces 1-4 y 1-6. La glucosa, que son los monosacáridos que forman el almidón, son esosas porque tienen 6 carbonos. Los almidones son homoglucanos porque tienen un solo tipo de monosacárido. 3. Clasificación de acuerdo al grupo funcional principal. Los almidones son polímeros de glucosas, moléculas de glucosa. El grupo funcional de la glucosa es el aldehído, es decir, es una aldosa, es una aldoesosa. 4. Clasificación de acuerdo con el número de monómeros. El almidón es un polisacárido porque está constituido de monómeros de glucosa unidos en enlaces a 1,4. La forma más simple del almidón es el polímero de amilosa lineal y la amilopetina es la forma ramificada. 5. Función biológica. El almidón es un polímero de reserva energética que se encuentra en los vegetales. Cuando falta energía y no hay glucosa disponible, las moléculas de almidón se hidrolizan para proporcionar la energía requerida. La mayor parte del almidón proviene de cereales como el arroz, el maíz o el trigo, aunque también se puede encontrar en tubérculos como la papa. Continuamos con la sacarosa. 1. Estructura química. La sacarosa es un disacárido que produce en la hidrólisis un equivalente de glucosa, un equivalente de fructosa. En la figura se puede observar la estructura química formada por dos monosacáridos de glucosa y fructosa. 2. Clasificación de acuerdo al número de carbonos. Estructuralmente la sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa. La glucosa y la fructosa son carbohidratos de 6 carbonos, es decir, son esosas. En la figura se puede observar la estructura de cada monosacárido que la constituye y la molécula de sacarosa que se forma al unir estos monosacáridos. 2. Clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal. En la siguiente figura se puede evidenciar la conformación de la sacarosa en sus respectivos monómeros. La sacarosa está formada de dos monómeros, de glucosa y de fructosa, cada una compuesta de 6 carbonos, por lo tanto son esosas, pero tienen grupos funcionales distintos en su estructura. La de glucosa es una aldosa, señalado con círculo rojo, porque tiene grupo carbonilo y aldehído, y la de fructosa es una cetosa, señalada en círculo rojo, porque tiene un grupo carbonilo cetona. De esta manera. 4. Clasificación de acuerdo con el número de monómeros. La sacarosa es un disacárido. Está formado por una molécula de A de glucosa y otra de B de fructosa, unidas a través de los grupos OH de los hemiacetales, ubicados en el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Esto explica por qué la sacarosa no es reductora y no reacciona
con el reactivo de Fehling. 5. Función biológica. La sacarosa ocupa una posición central en el mecanismo de todas las plantas, metabolismo de todas las plantas. Es producida o sintetizada como principal producto de fotosíntesis en la mayoría de estas. En el organismo la sacarosa tiene la misma función que otros carbohidratos. Proporciona energía para el mantenimiento del organismo. Se ha demostrado que el consumo de sacarosa como fuente de glucosa se ha asociado con una mejora en la agilidad mental, la memoria, el tiempo de reacción, la atención y la capacidad para resolver problemas matemáticos, así como una reducción de la sensación de cansancio, tanto en individuos sanos como en enfermos de Alzheimer. La adecuada nutrición del cerebro mantiene la integridad estructural y funcional de las neuronas. Se ha demostrado que las enfermedades mentales mayores, como la esquizofrenia, depresión y demencia de Alzheimer, hay deficiencias nutricionales a nivel celular, aunque los estudios deben de profundizarse en el conocimiento de los procesos implicados en el deterioro de las funciones cognitivas y en los mecanismos. La sacarosa potencialmente puede modularlos a través de los componentes nutritivos de la dieta. Finalmente tenemos la lactosa. Estructura química. La lactosa contiene dos monosacáridos diferentes, D-glucosa y D-galactosa, unidos por un enlace B-glicosídico entre el C1 de la galactosa y el C4 de la glucosa. En la figura se puede observar que está constituida por la galactosa y la glucosa. 2. Clasificación de acuerdo con el número de carbonos. Estructuralmente, la lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa. La glucosa y la galactosa son carbohidratos de 6 carbonos, es decir, son isosas, como se observa en la imagen. 3. Clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal. En la siguiente figura se observan los monómeros que componen un disacárido como la lactosa. La lactosa está conformada de dos monómeros, D-glucosa y D-galactosa, cada una compuesta de 6 carbonos, por lo tanto son isosas, y sus grupos funcionales principales son iguales. La de glucosa es una aldosa señalado en el círculo rojo, porque tiene un grupo carbonilo aldehído, y la de galactosa es también una aldosa señalado en círculo rojo, porque tiene un grupo carbonilo aldosa de esta manera. 4. Clasificación de acuerdo con el número de monómeros. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche y productos lácteos. Contiene B de sacarosa y A de glucosa. 5. Función biológica. La lactosa es un azúcar que está presente en toda la leche de los mamíferos, vacas, cabras, ovejas y en la humana, pero también puede encontrarse en muchos alimentos preparados. Es el llamado azúcar de la leche. La función de la lactosa es la misma que realiza cualquier tipo de azúcar, aportar energía al organismo. La lactosa incluye en la absorción de calcio y otros minerales como el zinc y el cobre. La lactosa constituye hasta el 6-8% de la leche humana y alrededor del 4-5% de la leche de la vaca. Y se utilizan productos que tratan de duplicar la leche materna. Cuando una persona no produce suficientes cantidades de enzima lactosa necesaria para hidrolizar la lactosa, esta permanece sin digerirse cuando entra al colon. Entonces las bacterias del colon digieren la lactosa en un proceso de fermentación que crea grandes cantidades de gas, incluidos dióxido de carbono y metano, que producen digestión abdominal y cólica. 6. Enlace glucosídico. En los carbohidratos se presenta un tipo de enlace y es el enlace glucosídico, el cual es de dos tipos. El enlace N-glucosídico que forma entre un OH y un compuesto aminado dará lugar a un aminoazúcar. El enlace O-glucosídico que se realiza entre dos OH de dos monosacáridos previamente ciclados, eliminándose por condensación una molécula de agua, siendo al menos uno de los grupos OH que reaccionan del carbono anomérico, C1.
La siguiente imagen presenta y se puede observar la formación del enlace O-glucosídico. Ejemplo del almidón. La amilosa, que constituye alrededor del 20% del almidón, consta de 250 a 4000 moléculas de A de glucosa conectados por enlaces de A1,4 glucosídicos en una cadena continua. A continuación se observa el enlace A1,4 glucosídico. La amilopectina, que constituye hasta el 80% del almidón vegetal, es un polisacárido de cadena ramificada. Al igual que la amilosa, los enlaces de A,4 glucosídicos conectan las moléculas de glucosa. Sin embargo, aproximadamente cada 25 unidades de glucosa hay una ramificación de moléculas de glucosa unida por el enlace A,6 glucosiádico entre el carbono 1 y la rama de carbono 6 en la cadena principal. A continuación se observa los enlaces de A,4 glucosídico y A,6 glucosídico. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos, en este caso solo de la fenilalanina y asparagina. Fenilalanina podemos observar en la figura de la estructura química, identificando en la estructura el carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. 2. Clasificación de acuerdo con su cadena lateral R. En un aminoácido aromático es un aminoácido no polar hidrofóbico. 3. Punto isoeléctrico. Para determinar el punto isoeléctrico tenemos una serie de ecuaciones que podemos ver. 4. Función biológica. Estas son algunas de las funciones que cumple en el organismo. Tiene una destacada función en la actividad cerebral, colabora en la síntesis de los glucoproteínas, junto a la vitamina B6 es precursor del neurotransmisor gamma, cuya acción sedante sobre el sistema nervioso es importante. La asparagina interviene en los procesos metabólicos del sistema nervioso central, juega un papel importante en la síntesis del amoníaco. Continuamos con las proteínas, dentro de las cuales está la cafeína, proteína de la leche. 1. Estructura química. La cafeína no se presenta en la leche como estructuras moleculares individuales, sino como grandes complejos proteicos de forma esférica que incorporan un 92% de las proteínas, compuestas por AS1, AS2, B, CAT, cafeína y un 8% de constituyentes inorgánicos, esencialmente fosfato, calcio. En la actualidad se acepta que las micelas están compuestas por submicelas esféricas de entre 10 y 20 nm de diámetro y que poseen una estructura porosa. La composición de las subunidades no es uniforme, sino que estas poseen un interior de naturaleza hidrofóbica formado por las partes apolares de las caseínas y una cubierta de naturaleza polar formada por los segmentos altamente cargados con residuos de fosfoserina de las caseínas AS1, AS2, B. 2. Clasificación de acuerdo con su conformación estructural. La caseína es una proteína conjugada de la leche del tipo fosfoproteína que se separa de la leche por adificación y forma una masa blanca. 3. Punto isoeléctrico. El pH en el que se precipitan las proteínas como la caseína se denomina punto isoeléctrico, ya que se encuentra en el equilibrio de las cargas positivas y negativas, presentando una carga neta de 0. La proteína presenta su máxima posibilidad de ser precipitada. Debido a la composición en aminoácidos de la proteína, los radicales libres pueden existir en tres formas dependiendo del pH del medio. 4. Función biológica. La función biológica de las micelas de caseína es transportar grandes cantidades de CAT y P, altamente insoluble en forma líquida, a los lactantes y formar un coágulo en el estómago para favorecer la nutrición eficiente. Cuando la caseína llega al estómago, las micelas precipitan debido a la acidez de los jugos gástricos formando coágulos. Por esta razón su digestión es más lenta y sus aminoácidos son liberados de forma prolongada.
5. Formación del enlace peptídico. Las proteínas y los peptídicos son polímeros de aminoácidos en los que los aminoácidos individuales llamados residuos están unidos por enlaces amida o enlaces peptídicos. La unión entre aminoácidos ocurre a través de la reacción entre el OH del grupo carboxilo de uno de los aminoácidos y el grupo amino de otro, con pérdida de una molécula de agua donde un átomo de O se elimina del extremo carboxílico del primer aminoácido y dos átomos de hidrógeno se eliminan del extremo amonio del segundo aminoácido, lo que produce agua. A continuación tenemos el ejemplo 1 para alanina y serina y el ejemplo 2 para glicina y alanina. Otra de las proteínas es la ovoalbumina, proteína del huevo. 1. Estructura química. Es la proteína más abundante de la clara del huevo, contando con un 54% del contenido proteico. La ova es una fosfoglicoproteína de una masa molecular de 45 cada. La secuencia completa de 385 aminoácidos ha sido descrita y su estructura tridimensional ha sido estudiada por cristalografía de rayos X, observándose 3 láminas B y 9 hélices A. Respecto a la estructura terciaria, la secuencia aminoácida de la ovoalbumina revela la presencia de 6 residuos de cisteína, entre los cuales se forman 4 puentes disulfuro. Además, algunos estudios estructurales han comprobado que el extremo N-terminal de la proteína está acetilado. A continuación se puede observar la estructura tridimensional. 2. Clasificación de acuerdo con su conformación estructural. La ova es una proteína conjugada del huevo. Es una fotoglicoproteína de una masa molecular de 45 cada. 3. Punto isoeléctrico. La mitad de los residuos de aminoácidos de la ova son hidrofóbicos y un tercio presenta residuos cargados, la mayoría ácidos, confiriéndole a la proteína un PID de 4.5. 4. Función biológica. La ovoalbumina está relacionada con los metales pesados y su misión es atrapar los iones de metales pesados debido a la presencia de las uniones sulfídricas de la proteína. Su coagulación tras el proceso de absorción previene la absorción de metales en el tracto gastrointestinal, previendo el envenenamiento. Por último, tenemos la ovomucoide, otra proteína del huevo, pero en menor proporción a la anterior. 1. Estructura química. Esta proteína constituye cerca del 11% de las proteínas del huevo y se encuentra altamente glicosilado. Contiene un 20 a 25% de fracciones de carbohidratos. El ON comprende 186 aminoácidos organizados en 3 dominios estructuralmente independientes y posee 9 puentes disulfuro intermoleculares. 2. Clasificación de acuerdo con su conformación estructural. Es una glicoproteína conjugada térmicamente estable. 3. Punto isoeléctrico. El ON tiene una masa molecular de 28 cada y un PID de 4.85. 4. Función biológica. El ON presenta capacidad de producir la actividad de algunas enzimas digestivas como la tricina y quimotricina, así como un gran potencial alérgico. Lípidos. La última de las moléculas son los lípidos, dentro de los cuales están grasa vegetal, aceite de palma. 1. Tipo de lípido. Las grasas animales y los aceites vegetales son los lípidos que se encuentran distribuidos más abundantemente en la naturaleza. Químicamente, las grasas y los aceites son triglicéridos o triacilgliceroles. El aceite de palma está conformado por un 48% de ácidos grasos saturados, un 37% aproximadamente de ácidos grasos monoinsaturados y un 10% restante de ácidos grasos poliinsaturados. Si dividiéramos el aceite de palma en dos, obtendríamos por un lado la oleína y por otro lado la esteroína, a partir de la cual obtenemos margarinas
y otros procesados. Este aceite vegetal contiene los siguientes ácidos grasos. Ácido palmítico. Tipo de lípido. El ácido palmítico o ácido hexadecanoico en la nomenclatura IUPAC es el ácido graso saturado más abundante que se encuentra en los animales, plantas y microorganismos. Como su nombre lo indica, es un componente importante del aceite del fruto de la palma aceitera, aceite de palma. 2. Función biológica. El ácido palmítico es un ácido graso más abundante en el organismo y tiene distintas funciones, además de producir energía, entre otras la capacidad de unirse a determinadas proteínas necesarias para algunas funciones del sistema nervioso, para la formación del surfactante pulmonar o para garantizar la unión celular. En la imagen podemos observar otras funciones biológicas. 3. Características estructurales. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos que generalmente contienen cadenas de hidrocarburos de longitudes variables entre 12 y 20 o más carbonos. Los ácidos grasos se enumeran desde el extremo carboxilato. Las letras griegas se usan para designar ciertos átomos de carbono. En la imagen se pueden ver más características y la estructura de un ácido graso. La fórmula química es CH3CH2 14COOH. Es un ácido graso saturado de cadena larga formado por 16 átomos de carbono. El ácido palmítico es de origen vegetal y se obtiene principalmente de la hidrólisis del aceite de palma, seguido de su hidrogenación total o parcial, y la posterior destilación se obtiene así purezas entre 45 a 65% en palmítico. 4. Clasificación como insaponificable o saponificable. El ácido palmítico se utiliza en la producción de jabones, cosméticos y desmoldeantes industriales. Estas aplicaciones utilizan palmitato de sodio, que generalmente se obtiene de saponificación del aceite de palma. Para ello, el aceite de palma elaborado a partir de palmera se trata con hidróxido de sodio, que provoca la hidrólisis de los grupos éster produciendo glicerol y palmitato de sodio. 5. Clasificación como saturado o insaturado. El ácido palmítico o ácido hexadecanoico es un ácido graso saturado de cadena larga. Ácido oleico. 1. Tipo de lípido. Es el más abundante que hay en la naturaleza. Es un componente que podemos encontrar en distintos alimentos y se presenta normalmente acompañado de ácidos grasos saturados y de otros ácidos grasos insaturados. 2. Función biológica. Este líquido se emplea y aplica en diversos sectores e industrias con tal de generar múltiples productos, como detergentes, productos industriales, pinturas, tintas, cosméticos, industria farmacéutica, curtidos, lubricantes, etc. En la imagen podemos ver más a profundo las funciones biológicas. 3. Características estructurales. Responde a la fórmula molecular C18H34O2, que corresponde al ácido monocarboxílico de cadena lineal con 18 átomos de carbono y un doble enlace en posición 9. Tiene una pureza mínima de 65% y se trata de un líquido oleoso que es insoluble en agua. 4. Clasificación como insaponable o saponable. Lípidos saponables, formados por ésteres de ácidos grasos en presencia de NaOH o KOH, dan jabones. Hay dos tipos de ellos: lípidos simples y lípidos complejos. Lípidos insaponables no contienen ácidos grasos, por ello no pueden formar jabones. En pantalla tenemos algunos ejemplos. 5. Clasificación como saturado o insaturado. Se trata de un ácido graso monoinsaturado. Lecitina de soya es otro de los lípidos que contiene el chocorramo y está constituido por el siguiente ácido graso: ácido
fosfatídico. 1. Tipo de lípido. La clase más sencilla de fosfoglicéridos son los ácidos fosfatídicos. 2. Función biológica. El ácido fosfatídico es el fosfolípido precursor para muchos fosfolípidos, galactolípidos y triglicéridos en muchos organismos. Por tanto, es una molécula esencial para las células, a pesar de que no cumple funciones estructurales directas. En pantalla se puede observar más a profundo sus funciones biológicas. 3. Características estructurales. Los ácidos fosfatídicos consisten en glicerol esterificado mediante dos ácidos grasos y un grupo ácido fosférico. Aunque con frecuencia se dibuja en su forma ácida, un ácido fosfatídico en realidad se desprotona en un pH neutro. En pantalla podemos observar más características estructurales. 4. Clasificación como isaponible o saponible. Lípidos saponibles, formados por ésteres de ácidos grasos en presencia de NaOH o KOH, dan jabones. Hay dos tipos: A. Lípidos simples. B. Lípidos complejos. 5. Clasificación como saturado o insaturado. Estos ácidos grasos tienen longitudes grandes de saturación variables. Usualmente la longitud de los ácidos grasos unidos varía entre 16 a 24 átomos de carbono, y se ha determinado que el ácido graso unido al carbono 2 suele ser insaturado, aunque ello depende del organismo que se considere, puesto que en los plastidios vegetales es un ácido graso saturado. 4. Biomoléculas. Ácidos nucleicos. El siguiente mapa mental de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, presenta aspectos sobre estructura y función de estas biomoléculas. Punto C. La formación de un enlace fosfodiéster entre nucleótidos se da por la conexión entre las sucesivas unidades monoméricas en los ácidos nucleicos, que se realiza mediante un grupo fosfato unido al hidroxilo de carbono 5 de una unidad y al hidroxilo 3 de la siguiente. Esto forma un enlace fosfodiéster entre dos residuos de azúcar, como lo veremos en la siguiente figura. El nombre señala el hecho de que la hidrólisis de este enlace diéster fosfato proporciona un ácido y dos hidroxilos alcohol de azúcar. De esta manera se constituyen cadenas largas de ácido nucleico que a veces contienen centenares de millones de unidades. El grupo fosfato es un ácido fuerte con un valor de pK de aproximadamente 1, y esta es la razón por la que el DNA y el RNA se le denomina ácidos nucleicos.